En esta sesión vamos a, como ya previamente habíamos visto todo lo que es de gases, iniciaremos lo que se conoce como disoluciones. Algunos autores también lo llaman simplemente soluciones. Y vamos a ver la discusión respecto al nombre. En este caso, una disolución es simple y sencillamente una mezcla homogénea. Así de sencillo. No tiene una super definición ni nada. Pero vamos a ver por qué es una mezcla homogénea. Digamos que tenemos, no, me gusta, lo he hecho muy chueco. Tenemos un vasito. Ahora se ve más derecho. Lo que vamos a aumentarle a este nuestro vasito son dos componentes. Uno, agua, y el otro que sea sal. En este caso, ambos constituyentes tienen su propio nombre. El agua se conoce como disolvente. Otras personas le dicen directamente solvente. Entonces, como les dije, vamos a ver la discusión respecto de este di. Y la sal se denomina soluto. Ambos los vamos a mezclar de una manera muy apropiada, tal que al final nos va a quedar que existe algún volumen de disolución. La idea es que nosotros combinemos de tal forma que las moléculas de sal estén bien distribuidas en toda esta cantidad de agua. No es muy difícil de lograr. De hecho, muchos hemos preparado estas soluciones incluso sin saberlo. Es decir, preparando una tacita de café, poniéndole el azúcar o salando una comida. Lo hemos hecho. ¿Por qué? Cuando le ponemos azúcar al agua, el azúcar es el soluto. Y generalmente lo mezclamos, removemos con ayuda de una cucharilla o una cuchara y listo, queda totalmente disuelto el azúcar en el disolvente. Y en esa agua azucarada no podemos decir aquí está el azúcar y aquí está el agua en dos fases bien separadas, sino que esto es homogéneo. No podemos distinguir dónde empieza uno y termina el otro. Por eso es que se dice que es una mezcla homogénea. En algunos casos sí necesita un poco de agitación, como el que regularmente lo hacemos cuando tenemos una tacita. Y si está muy caliente, mejor todavía, se disuelve muchísimo mejor. Y en ese caso, simple y sencillamente podemos usar una cucharilla si es que no está totalmente disuelto. Y esa es la cucharilla más fea que me he imaginado nunca. Listo. Entonces, sí, no es secreto que hubiésemos preparado alguna solución o disolución en nuestra vida, incluso sin saberlo. ¿Está bien? Ya, eso es una disolución. Pero ahora, ¿qué es lo que me importa de esta disolución? Sus componentes, sus constituyentes, el soluto y el disolvente. Ahora, respecto a la discusión de si uso solvente o disolvente, se da lo siguiente.
Por ejemplo, este es un cubito y yo le voy a decir que este cubo es de azúcar, nada extraordinario. Pero a este mi querido cubo yo le voy a dejar caer agua. ¿Qué le va a pasar al cubito? Después de un tiempo se va a disolver. Entonces se va a desgastar, una partecita ya no va a existir, al otro lado tal vez lo estoy haciendo gotear expresamente en medio, entonces se va a destruir el cubito. Y el agua, el azúcar, va a estar bien distribuida en el líquido que estamos echándole encima. Entonces lo que pasa acá es que este acto de físicamente desgastar, esto es un desgaste, estamos consumiéndolo. No hay reacción química, por si acaso, no es una reacción química, solamente es un proceso físico. Este desgaste, a esto sí le dicen disolver. ¿Por qué? Porque lo está consumiendo, lo está disolviendo, es como ácido con madera, por ejemplo, se lo va a comer, como dicen vulgarmente. Entonces, este desgaste es la acción de disolver. Y este es el verbo, disolver. Solvente es solamente un qué. Es solamente una palabra, es la forma en la que se expresa o se caracteriza a esa especie química. No es una acción, no es una conjugación ni nada, hablando lingüísticamente. Entonces, la pelea es en que si yo voy a disolver de esta manera o si voy a preparar una solución. Entonces, solo es eso, no, no es nada grave, es la misma acción presentada de otra manera. Ahora, el ejemplo que les daba de que si tenemos una tacita y vamos a combinar nuevamente agua y azúcar, vamos a obtener una solución azucarada. Muy cierto. Esto es una solución azucarada. Estamos bien. Ya sabemos las partes. Soluto, disolvente. Y esto es la solución. Listo. Pero, pero, ¿será lo mismo si es que yo quiero realizar todo esto en las siguientes condiciones? Por ejemplo, ¿qué tal si estamos en un invierno típico de Oruro a menos 5 grados centígrados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué tal si es que la otra condición es que estamos muy al oriente ya también, con 40 grados centígrados? ¿Será lo mismo? O sea, yo podré disolver de la misma manera exactamente. No, es que esta temperatura nos va a afectar y el efecto que se tiene acá se denomina solubilidad. Solubilidad. Y no se ve tan bien, así es que lo voy a corregir. La solubilidad es la cantidad, es la propiedad que nos indica la cantidad de soluto que se puede aceptar en una disolución.
Se escribe como S generalmente y es la masa en gramos del soluto sobre cada 100 gramos de disolvente. Esa es la solubilidad y varía de acuerdo a la temperatura. No es la misma solubilidad para cualquier temperatura. Por lo tanto, necesitamos conocer esta variación de la solubilidad. A ver, por ejemplo, para los 5 grados centígrados, la solubilidad puede ser, digamos, 6 gramos por cada 100 gramos de agua. Pero para 40 la solubilidad puede incrementarse, digamos, hasta 21 por cada 100 gramos de agua. Por lo tanto, es muy diferente, ¿verdad? Y no es descabellado, sabemos. Hemos preparado todos un tecito bien caliente o lo hemos dejado enfriar en alguna situación y estaba bastante azucarado, muy dulce, con mucho soluto. Y por lo tanto, al final, cuando se ha enfriado, queda un residuo al fondo del recipiente, del vaso, de la taza. Y ese residuo es azúcar. ¿Por qué? Porque no ha sido capaz de disolverse. Entonces, dígame, hasta acá, ¿se entiende lo que son las disoluciones, lo que es el efecto de la temperatura en la solubilidad? ¿Todo está claro por ahora? Entonces, bueno, sigamos. Veamos qué es lo que necesitaríamos hacer. En este caso, estos datos de temperatura y solubilidad nos pueden facilitar algo interesante. Esta solubilidad es básicamente un límite. ¿Por qué digo un límite? Porque si yo trato de ponerle 10 gramos a 100 gramos a una temperatura -5, no voy a poder. ¿Por qué? Porque la solubilidad no me lo permite. No me lo permite. Y le quitaremos ese menos para que no se vea tan catastrófico. La solubilidad no me lo permite. ¿Y qué va a pasar con el soluto en exceso? Precipita como soluto mojado, pero no es una disolución. ¿Por qué? Las soluciones o disolución se clasifican de acuerdo a su concentración. Existen muy diluidas, diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Otros tipos de soluciones suelen ser aunque no son soluciones en específico, son las suspensiones y las emulsiones y los geles. Se consideran suspensión, emulsión y geles, pero no es parte del estudio característico de las soluciones para nosotros. No, no lo vamos a manejar mucho, así es que no es de nuestro interés.
¿Qué más podemos hacer? En este caso, debemos ver por qué se está clasificando de esta manera. Muy diluidas, diluidas, concentradas, saturadas, sobresaturadas. Y se debe todo esto a la cantidad de soluto, principalmente. O sea que en una solución muy diluida hay muy poco soluto, muy poquito. En una diluida hay algo más. Cuando ya está concentrada hay muchísimo más. Pero cuando está saturada, en este caso, llega a su límite. Y casualmente, el límite es la solubilidad. Por lo tanto, cualquier solución saturada está en el límite de la solubilidad, cumple con la solubilidad y su valor. Pero si es inferior, quiere decir que está por debajo de este valor de solubilidad. Y si es sobresaturada, que está por encima. Y que sobra soluto, en pocas palabras. Así es que nosotros vamos a trabajar generalmente con este conjunto de soluciones muy diluidas, diluidas, concentradas y saturadas. No trabajamos con sobresaturadas. ¿Por qué? Porque no queremos el sólido. Nos importa más todo lo que va a formar una disolución. ¿Sí? Eso es lo que vamos a manejar en todo este tema. Por lo tanto, ya sabemos, y para eso había sido la solubilidad, para establecer el límite, simple y sencillamente. Bueno, pero eso todavía no responde a mi interrogante de ¿y por qué la cantidad de soluto? ¿Y cómo mido esta cantidad de soluto? ¿Verdad? Porque no lo estamos midiendo. O sea, solamente nos dicen que sí se debe a esto. Hay varias formas de medir. Una de estas, como habíamos dicho, es la solubilidad. Una. Pero esta solamente sirve para soluciones saturadas. ¿Y qué pasa con las otras tres? Acá necesitamos, aparte de la solubilidad, que no vamos a llegar a la solubilidad, necesitamos alguna concentración. Eso es lo que necesitamos. Y vamos a aprender a calcular de diferentes maneras. ¿Sí? Hasta acá, jóvenes y señoritas, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien se me ha perdido en algún lugar? Espero que todo tranquilo, no es nada muy grave, porque todavía es la parte de teoría. Y bueno, veremos qué es lo que resulta. ¿Sí? Ok. Concentración de una solución. La concentración de una solución se puede medir de diferentes maneras. Principalmente vamos a clasificarlas en dos. Una que va a ser unidades de concentración químicas y otra que será unidades de concentración físicas. Ahora, ¿por qué se clasifican esas dos? Lo que obviamente sería de nuestro interés son las químicas, pero también se maneja físicas. ¿Y cuál es la gran diferencia entre estas? Que en las unidades de concentración físicas no nos importa la especie química, solamente vamos a tomar características propias de la física. Es decir, no importa como tal el compuesto. No importa, pero en este sí importa. Lo primero que vamos a aprender son estas unidades de concentración física. ¿Por qué? Porque es relativamente más sencillo. Teóricamente ya lo sabemos, ¿sí? Primero,
Para las unidades de concentración física, lo primero siempre es porcentaje en masa. Hay otro, y esta M no se lee muy bien. Porcentaje en masa. Tampoco. Ok, hoy no es día de M's. Masa. También, y en química recuerdan que usamos indiscriminadamente peso y masa. También existe el porcentaje, volumen, y otro que es peso, volumen. Vamos a ver rápidamente esto. No es nada grave y de seguro lo conoce. Cualquier porcentaje de una cantidad I que forma parte de un total es siempre esta masa de I dividida entre la masa total y multiplicada por el 100%. Ok, eso, claro, cuando sea masa, ¿sí? Cuando sea masa. Pero, ¿y si no es masa y si es otra cosa? Ah, bueno, pues veamos. Pero para las soluciones, a nosotros nos importa una cosa y eso es el soluto. Eso es lo que me importa a mí. Por lo tanto, yo voy a transformar simplemente esto en porcentaje de soluto, que va a ser la masa de la disolución en el denominador y la masa del soluto multiplicado por el 100%. Listo. Ese es el porcentaje de masa. Ah, ya. Claro, el soluto siempre va a ser inferior a la masa de la disolución. ¿Por qué? Porque por lo menos existen dos componentes, agua y azúcar. Entonces, quiere decir que el soluto no lo es todo. Y si lo es todo, entonces ya no es una disolución, ¿verdad? Esta es la relación del porcentaje en peso o también llamado masa para química. Pero ojo, ya saben, en física el peso es masa por gravedad. Y en física también esto sería la masa. Por eso es que existe una pequeña gran pelea. Algunos dicen porcentaje en peso, otros porcentaje en masa. Pero si manejásemos peso, tendríamos la simplificación de la gravedad y por lo tanto nos queda esto mismo. Así es que por eso es que se puede manejar así. Ahora, con respecto al volumen va a pasar algo muy semejante. En este caso va a ser porcentaje en volumen del soluto. Y vamos a poner que el soluto lo represento con la letra S. El disolvente con la letra D. Y la disolución no le voy a poner nada. O sea que esto se puede representar así. Si yo quiero masa de soluto, es M sub S. Si yo quiero saber masa del disolvente, es M sub D. Y si yo quiero conocer la masa de la disolución, simplemente será M. ¿Está bien? Vamos a adoptar esa notación porque es necesario que estemos de acuerdo en todo lo que estamos anotando, porque tal vez yo pongo solamente una M y me dice masa, pero ¿de qué? Entonces es de la disolución. ¿Sí? Y en ese entendido es que yo puedo poner el volumen del soluto contra el volumen total, que es de la disolución, por el 100%. Y listo. Y también podría hacer lo siguiente. Cuando me dice porcentaje peso volumen,
En ese caso se escribe P barra B. Y claro, se sabe que esto es del soluto. Entonces, esto es masa del soluto dividida entre el volumen y multiplicado por el 100%. Ahora, el problema es saber cuándo voy a usar cada cosa. ¿Sí? Y el detalle está en lo siguiente. Siempre que nos den un porcentaje, a menos que expliquen específicamente qué es en volumen, se asume que es de masa. ¿Sí? Los porcentajes en volumen generalmente se utilizan cuando soluto y disolvente son líquidos. Sí pueden ser líquidos. Un ejemplo de soluto y disolvente líquidos. Ejemplo. Un ejemplo de esto puede ser agua más alcohol. Sí, es una disolución líquida. Listo. Por eso es que yo puedo usar más fácilmente líquidos. A un líquido lo puedo pesar, le puedo medir el volumen, pero es más fácil manejarlo por el volumen, porque no siempre estamos pesándolo. No vamos a la tienda y le decimos, deme 2 kilos de Coca-Cola. No, pedimos en volumen porque ya está estandarizado. Y es un poco más complicado andar pesando líquidos. ¿Por qué? Porque también la densidad es variable en función a la temperatura. Así es que vamos a tener un mayor volumen, un menor volumen. Pero si en condiciones estándar nosotros realizamos la medición del volumen, ya no nos vamos a quejar mucho. Y específicamente cuando se nos pida que es un porcentaje de peso y volumen, solo en ese caso excepcional empleamos el porcentaje peso-volumen, ¿sí? No es nada grave. Vamos a ver algún ejemplo para tratar de que esto se fije, ¿ok? A ver, intentemos con esto. Listo. Ese es el ejemplo. Se disuelve en 20 gramos de hidróxido de sodio en 560 gramos de agua. Calcular la concentración de la disolución en porcentaje en masa. A ver, ¿qué datos tenemos acá? ¿Cuáles serán nuestros datos? Y acá no sé por qué está igual, así es que mejor lo corregimos. Así, que se vea más ordenadito todo. A ver, de acá, ¿cuál creen ustedes que es el soluto y cuál será el disolvente? En este caso, el soluto es el hidróxido de sodio. Y el disolvente, claro, es el agua. Y la concentración, claro, podemos medirla. Entonces, veremos cómo es que se hace esto. Pero primero vamos a resaltar cada uno de estos y los vamos a clasificar. Primero, 20 gramos de agua, de hidróxido, perdón. Dijimos que es el soluto. 56 o 560 gramos de agua es el disolvente. Y la incógnita es porcentaje masa. Entonces anotemos todo esto. Masa de soluto, 20 gramos de hidróxido de sodio. Masa de disolvente,
560 gramos de agua. Porcentaje del soluto es lo que yo quiero calcular. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recurrir a la formulita anterior. Ah, ya. Si recuerdo esa formulita, yo voy a tener que el porcentaje del soluto es igual a la masa del soluto dividida entre la masa de la disolución y multiplicado por el 100%. ¿Sí? ¿Tengo todo? Medio que sí, medio que no. Lo que sí tendríamos que aclarar para nosotros es que esta masa M es la masa del soluto más la masa del disolvente, ¿verdad? ¿Por qué? Esto es la disolución. Entonces, bueno, en dos cálculos podría hacerlo. O si soy más vivo y quiero ahorrarme tinta, lo hago todo en uno. Puedo decir, si lo quiero hacer todo en uno, el porcentaje de hidróxido de sodio es la masa de hidróxido de sodio, 20 gramos, dividido entre 20 gramos más 560 gramos, multiplicado por el 100%. Y listo. Pero el problema es que lo he hecho un poco mal ahí, así es que voy a corregirlo. Así, listo. Entonces ya podemos calcular esto, no está muy grave. 20% entre 580 sale 3.45%. Listo. Esa es la respuesta acá. El único detalle, como habíamos anticipado, estaba en esta suma, que es básicamente eso, ¿verdad? ¿Qué les parece? Para empezar, yo creo que está razonable, no está muy descabellado, no es muy abusivo el ejercicio, pero sí razonable. ¿Y qué pasa si es que yo no me acuerdo de la formulita? Ok, puede suceder, porque no somos máquinas de memorizar. Y en especial si es que creemos que no nos sirve o no nos gusta, peor. Lo más lógico siempre va a ser, ya, primero voy a sumar, ¿por qué? Porque ese es el total. 580 gramos de disolución. Ese es mi total. Yo puedo alternativamente, y para corroborar mi resultado, decir que estos 580 gramos de disolución representan mi 100%, es decir, toda la solución, todo. Pero, si yo simplemente tengo 20 gramos, ¿cuál será este porcentaje del soluto? Ah, bueno, entonces ya, con eso tiene un poco más de sentido y ponemos que el porcentaje absoluto es 20 por 100 y dividido entre 580. Y eso es o no es esto. Es exactamente lo mismo, solamente que con una presentación ligeramente distinta. Listo. Ahí está. Corroboramos nuestro resultado sin necesidad de fórmula, solo recordando que la disolución es el total y que el total es 100%, ¿verdad? Así se puede hacer. No debería ser gran problema. Si alguien tiene alguna duda, avísame por favor. Vamos a estar revisando para preparar otro ejercicio. A ver, a ver. Este. Este ejemplo es también sencillo. ¿Qué dice? La cerveza sin alcohol tiene hasta un 1% de alcohol. Calcula qué cantidad de cerveza sin alcohol debe beber una persona para consumir 25 mililitros de alcohol. Mucho alcohol en todo esto, ¿no? Pero a ver,
Veamos. ¿Cómo podríamos resolver esto? Simple y sencillamente yo puedo decir, ok, mi cerveza sin alcohol tiene 1% de alcohol. Y yo quiero saber cuánto será 25 ml. Hmm, O sea que podría, por lógica, decir, ya, a ver, si es que tuviese una cantidad inmensa de alcohol y en esa cantidad inmensa, mis 25 ml de alcohol que yo quiero, necesito o debo calcular, no beber, pero es el 1%. Y en realidad yo quiero saber cuál será ese gran total. Simplemente puedo hacer una regla de 3. Y en ese caso el volumen es 25 ml por 100 entre 1. Y eso es 2.500 mililitros, vale decir 2.5 litros. Uy, lo ha hecho muy fácil. Pero si nos íbamos por el camino de la formulita, yo sé que el volumen en este caso soluto, que sería el alcohol, es el volumen del alcohol entre el volumen total por el 100%. Pero acá mi incógnita es cantidad de cerveza sin alcohol, es decir, esto, el total. Por lo que yo puedo decir que V es igual, paso a multiplicar, lo intercambio y este pasa a dividir volumen de soluto por 100 entre el porcentaje en volumen del soluto. Listo. Yo tengo la cantidad de volumen del soluto, que es el alcohol, y eso es 25 por 100 entre 1. Y nuevamente obtengo 2.500 ml. O sea que estas unidades de concentración física no necesitan tampoco que sepamos todas las fórmulas, simplemente que sepamos interpretar nuestros datos, saber cuál es qué. Y ojo, mucho ojo, por favor. Dentro de lo que sería el total, y yo lo voy a expresar de esta manera como un rectángulo, y lo voy a llamar acá disolución. Tienen que recordar que el soluto, que lo voy a poner como estos asteriscos, están perfectamente distribuidos, tal que si yo agarro cualquier porción, teóricamente tiene la misma concentración que cualquier otro, ¿sí? Entonces, esto es soluto y lo vamos a poner en verde, disolvente. Estos dos juntos me dan la disolución y los dos porcentajes, es decir, porcentaje del disolvente más el porcentaje del soluto debe ser el 100%. ¿Por qué? Porque solamente tenemos esos dos componentes de la disolución. Así es que, listo. Eso es. ¿Qué les parece? ¿No está difícil o sí? Y complementariamente a lo que es el porcentaje en peso, porcentaje de masa, que se parece muchísimo a la pureza, entonces debemos ver la densidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, por ahora no. Perfecto, no hay ningún problema, me alegra más bien. ¿Qué es lo que sigue? Como les había anticipado, ¿qué será la densidad? En este caso, una otra forma física, claro, de medir la concentración es la densidad. Ya sabemos por física que la densidad es masa dividida entre volumen, ¿sí? ¿Y eso en qué me ayuda mi solución? Si es que
todo esto es de la solución, bueno, pues yo podría escribirlo, aunque no es nuestro estilo, poner densidad de la solución es igual a volumen de la solución, solo para que se note por esta ocasión lo estamos haciendo. Solución. Pero yo sé que esta masa de la solución lo puedo expresar como si fuese la masa total. Y a ver, vamos a ver cómo es que resulta eso. ¿Cómo? Recordando lo que es el porcentaje en peso. El porcentaje del soluto, nos dicen, es la masa del soluto entre la masa total por el 100%. Y bueno, si yo quiero despejar la masa de solución, ya, no es tan grave. Simplemente será M es igual a la masa del soluto por 100% y dividido entre el porcentaje del soluto. Ya. Entonces voy a reemplazarlo acá. Tal que finalmente se obtiene que la densidad de la solución es igual a la masa del soluto multiplicado por el 100% y dividido entre el porcentaje del soluto entre el volumen de la solución. Para eso es que nos sirve la densidad. La densidad de una solución cambia de acuerdo a la composición de esta. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, como hace rato mencionamos, agua más alcohol. Un indicador bien simple de esto, el agua pura, puede tener una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, mientras que el alcohol tiene menos. Su densidad podría, digamos, ser 0,8 gramos por centímetro cúbico. Y si yo mezclo agua con alcohol, voy a formar una solución alcohólica. ¿Por qué? Porque es agua y alcohol. Entonces, la densidad, ¿entre qué rangos creen que va a estar? Sí, lógicamente tendría que estar entre 0,8 hasta 1. Y dependiendo cuál sea el mayor componente, si agua o alcohol, va a estar más a un lado que al otro. Yo puedo, por jugar, puedo hacer una escala y decir esto, bueno, pues esto es 0,8 y esto es 1,0. Si estuviesen mitad y mitad, sería 0,9, es decir, al 50%. Pero si existe más agua que alcohol, como usualmente nos venden los adulterados, puede estar acá a un 0,97, digamos. ¿Qué quiere decir? Que digamos que esto sea 20% de alcohol. Ya, claro. Por eso es que está tan alta su densidad. Esto, de forma práctica, se utiliza para medir las concentraciones de las disoluciones, porque en una disolución no sabes en efecto cuánto de soluto hay. O es que, imaginen, en toda esta temporada que hemos estado eh, desde hace más de medio año, se prepararon bastantes soluciones de hipoclorito de sodio, lavandina, y agua con alcohol. Entonces, incluso ya vendían hechas, ¿no? Venden un alcohol bastante concentrado, de un grado alcohólico muy elevado, y otro que está listo para usar. Entonces, las densidades de esos dos son diferentes, y de seguro que si medimos de cada botellita puede que llegue a variar. ¿Por qué? Sucede. A veces no se mezcla bien, a veces se deja evaporar y muchas cosas. Sin embargo, en los líquidos no puedo andar pesando y sacando el porcentaje tan fácilmente. Entonces lo que se hace es aproximar con la densidad. La densidad dice mucho. Bueno,
Entonces, esa es la aplicación. Y ya vimos, esta es la forma, ¿sí? Pero no tienen que perder de vista el hecho de que una disolución se forma por soluto y disolvente. La suma de sus masas es la masa de la disolución. Los volúmenes no necesariamente se suman, no necesariamente. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, más allá de la densidad, existen unos cuantos más. Uno que es bien bonito es esto. Tal vez lo han visto en algún lugar. ppm. Y su nombre nos dice partes por millón. Partes por millón. Esta es una unidad de concentración que mide las cantidades relativas. ¿A qué me refiero? Imaginemos que todo este rectángulo que no está tan grande tiene 1.000.000 de unidades. ¿Sí? Todo esto tiene 1.000.000 de unidades. Entonces, si yo decido marcar, por ejemplo, aquí 1, 2 y 3, ¿qué puedo decir? O sea, esos tres puntitos que vemos, cada uno representa una unidad. Y dentro de un conjunto que en total es 1.000.000 de unidades, podríamos decir que esto es 3 ppm. ¿Por qué? Por cada millón son solo 3. Es como esto de la lotería, ¿no? La probabilidad de ganar es una en tantos miles o millones. Entonces acá se da eso. Ahora, de forma real, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Qué tal si todo esto equivale a una masa de 1 kilogramo? Ya, 1 kilogramo, yo sé que equivale a 1.000 gramos, pero yo sé que estos 1.000 gramos equivalen a 1.000.000 de gramos. ¿Por qué? Porque cada gramo, perdón, me he comido el miligramo, por eso es que no tenía sentido mi afirmación. Miligramo, ¿sí? Así, ¿verdad? Entonces, estos 3 ppm fácilmente se podrían interpretar como que son 3 miligramos por cada kilogramo. Eso es el significado de ppm, de partes por millón. Y esto se usa mucho en medio ambiente, en minería, en microbiología. ¿Por qué? Porque se miden cantidades extremadamente pequeñas dentro de una muestra. Y no conformes con esto, también está ppb. ppb, ¿a qué les suena? ¿Qué creen que sea? Partes por billón. Listo. Ya. La única gran diferencia entre estos va a ser el hecho de que ya no voy a tener una diferencia de 1.000.000, sino que va a ser de 1 billón. Es extremadamente más pequeño. Por lo tanto, estas unidades se utilizan para hacer mediciones muy pequeñas. No solo lo puedo tomar de esta manera, también lo podría escribir así. 3 gramos por cada tonelada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 1.000.000 de gramos conforman una tonelada. Bueno, entonces está bien, no hay problema.
Y esto también se aplica al volumen. Así es que 3 ppm no sería raro que lo vean y que sea 3 mililitros o centímetros cúbicos por cada metro cúbico. O incluso lo combinan y dicen, a ver, vamos a ver, 3 centímetros cúbicos por cada kilogramo. ¿Está bien? Litro, kilo, no está bien. Porque tiene que ser tonelada. ¿Sí? Entonces, dependiendo mucho de la forma en la que queramos expresar nuestra muestra, vamos a encontrar todo esto. E incluso en los alimentos, algunos muestran algunas partes por millón. Así es que sería interesante que los veamos. Sin embargo, esta tiene una aplicación menor. No es que les diga que todo lo que van a hacer va a estar en partes por millón. No. Los ambientalistas van a trabajar con eso. ¿Sí? Ahora, ya vimos la densidad, las partes por millón, billón, el porcentaje en peso. Ya tenemos casi todo ahí en las unidades de concentración físicas. Entonces, como ven, acá no importa qué compuesto sea, le vamos a aplicar exactamente la misma fórmula, sin cambios, ¿verdad? El razonamiento es el mismo, no es tan grave. Pero cuando tratamos con las unidades de concentración química, que ahora eso es lo que vamos a ver, ya importa, ya importa. Estas son, a ver, vamos a poner concentración. Y estas que sean las químicas. ¿Sí? Acá vamos a tener 4 unidades principales. Vamos a empezar con lo que se conoce como molaridad. Y lo vamos a ir describiendo con calma. La molaridad, si yo tengo un determinado compuesto que está acá, bien hechito, bien bonito y bien pacífico, yo puedo medir este volumen total, que es el volumen de la disolución. Y con anticipación yo podría saber cuál es la cantidad de soluto que he empleado. Pero también en esta ocasión necesito conocer qué es esto. Es el peso. Ups, eso me ha salido feo. Molecular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora importa la especie química. Ah, ¿y qué relación guardan todos estos? La molaridad se define como el número de moles de soluto por un litro de disolución. Esa es su definición. No es la fórmula, es la definición. Ok, ahora escribiremos la fórmula, que es lo que generalmente nos importa mucho. En ese caso, esto se va a traducir en una sencilla formulita, que es M para definir a la molaridad, y lo vamos a poner acá, es número de moles de soluto entre el volumen. Pero ojo, tenemos que recordar que el número de moles no es más que la masa dividida entre el peso molecular. Por lo tanto, yo puedo plantear una segunda equivalencia que diga que voy a reemplazar todo eso. Y ya está. Esa es la molaridad. ¿Por qué ahora le pongo V de volumen de disolución y no le he puesto un litro?
porque este 1 litro es para la definición y no siempre vamos a tratar de preparar 1 litro. ¿Qué tal si quiero preparar medio litro o 5 litros? Entonces, por eso es que se calcula en la fórmula con esa cantidad de disolución y no así en la definición. Eso es muy importante, ¿sí? Vamos a ver, claro, es obvio que se puede despejar de diferentes maneras esto. Bueno, por diversión lo vamos a hacer. Si yo sé que puedo aplicar esta fórmula, las otras dos opciones, claro, N sub S es igual a M por V y que el volumen es igual al número de moles de soluto entre la molaridad. Listo. Pero si considero la otra formulita, voy a obtener 3, 1, que va a ser la masa del soluto. Otro, que será el peso molecular del soluto. Y un tercero, que será el volumen de la disolución. Listo. ¿Verdad? Podemos despejarlo de esa manera. No es tan grave despejar. Solo por diversión lo estamos despejando para ver que, si bien parece mucha fórmula, pero si usamos la definición, no es tan feo. No tanto. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que recordar. Y luego vamos a empezar a combinar todo esto. Primero nos aseguraremos de entender mejor la molaridad, ¿sí? Y los fenómenos que también conlleva. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna consulta? Ya. A ver, vamos a hacer este primer ejercicio que no está tan complicado, pero por lo menos nos va a servir para ubicar todas las variables y luego veremos uno un poquito más para ver que no es difícil, pero hay que tener un muy buen orden, ¿sí? A ver, es la función de autoguardado. Bueno, acá está. Se ha preparado una disolución disolviendo 294 gramos de ácido tetroxosulfúrico 6 y añadiendo agua hasta completar 2 litros. Calcula su molaridad. Primero, solo para recordar, vamos a sacar todos los datos. ¿Sí? Uy, uy. Datos. Lo primero que me dice es una masa. Se ha disuelto, entonces es un soluto. Y esto es de 294 gramos. ¿De qué? De ácido tetroxosulfúrico. H2SO4. Ya. Añadiendo agua hasta completar 2 litros. Quiere decir que en conjunto ambos van a ocupar 2 litros y le vamos a poner de disolución. ¿Por qué? Para aclarar. ¿Qué me pide? Calcula la molaridad, cuyas unidades serán mol sobre litro. Esa es. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Reconocer el compuesto que es el soluto es importante porque yo puedo determinar el peso molecular. Y el peso molecular de esto es
98. ¿De dónde sale? 2 multiplicado por 1 más 1 multiplicado por 32 más 4 multiplicado por 16. Eso es lo que me da 98. Y este 98 tiene unidades de gramo sobre mol. Y ya está. Solamente tendríamos que recordar que la molaridad es número de moles de soluto entre volumen de disolución, o también se puede expresar como masa de soluto entre el producto del peso molecular del soluto y el volumen de la disolución. Por lo tanto, yo puedo escoger qué camino seguir. El que aparentemente está más fácil es este. ¿Por qué? Porque voy a reemplazar simple y sencillamente. Entonces, M, peso molecular, 98. Volumen, 2 litros. Masa de soluto, 294. Al dividir 294 y 98 por 2, se obtiene 3 medios, es decir, 1.5 mol sobre litro. Ah, pero no me convencen las unidades. Revisemos las unidades para quedar en paz. Los 294 gramos, 98 gramos sobre mol. Y este 2 es de litros, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a simplificar un poco. ¿Cómo? Gramo con gramo. Ah, y me queda litro sobre mol. Ah, pero extremos con extremos y medios con medios nos va a conducir a mol sobre litro. Y es exactamente esta unidad, ¿verdad? Listo. Así se resuelve. ¿Difícil? No está. La cuestión es ubicarse un poco en qué tengo que sustituir, qué tengo que agarrar. Y las unidades, ¿no? Si es que no nos daban 2 litros y nos daban, no sé, 500 mililitros, debíamos realizar la conversión. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta respecto de este ejercicio? A ver. Ahora vamos a ver esto. Calcular la masa de K3PO4 puro. Necesaria para preparar tal volumen de disolución. Listo. A ver. ¿Cuál es la gran diferencia con el anterior? Que no me pide la molaridad, sino me pide la masa. Por lo tanto, no necesito la misma ecuación ni la misma fórmula. Yo sé que la molaridad es todo esto. Y como me pide la masa, yo voy a despejar la masa. Es igual a molaridad por peso molecular del soluto por volumen de disolución. Listo. Ahí está. Ahora la pregunta es, ¿tendré todos los datos? Veremos. M, PMS y V. Molaridad. ¿Tengo? Es esto. 0.4. Cada vez que vean esta M, equivale a mol sobre litro. Y se lee molar. ¿Sí? Si vemos 1.5 M, esto será 1.5 molar.
esa M se lee molar, ¿sí? El volumen, aquí está, 250 ml. Pero, ¿y el peso molecular? ¿Por qué no me da de dato? Qué macana. ¿Qué hacemos? Calcularlo. El peso molecular lo vamos a calcular con el soluto. Sí, es al que nos referimos. En ese caso, el peso molecular del soluto es 3 multiplicado por 39 más 1 multiplicado por 31 más 4 multiplicado por 16. Y, a ver, eso es, si no me equivoco, 212 unidades gramos sobre mol. Ojo que esto es mol sobre litro y esto es gramos sobre mol. Ahora, hay algo que no cuadra y eso es el volumen. El volumen debería estar en litros. Por lo tanto, si lo convierto, es esto. ¿Sí? Ah, ya. Ahora que todo está en las unidades que debería, recién voy a reemplazar para calcular. Ya sé que es esto. Entonces simplemente puedo decir que es 0,4 y lo pondremos con las unidades por el peso molecular y el volumen, que es lo que se va a simplificar. Mol con mol. ¿Qué más? Litro con litro. Por lo tanto, esta masa del soluto es 0,4 por 212 por 0,25. Y eso es 21,2 gramos de K3PO4 puro. Listo. ¿Qué les parece? ¿Fácil, difícil, feo? No es tan grave, en mi opinión. Pero veremos. Siempre, siempre, siempre se puede complicar. Y a pesar de que la intención no es ponernos un super problema mega complicado, pero por lo menos algo que sea un poquito más un desafío. A ver, si hay alguna duda, por favor, me la hacen conocer y vamos a ver cómo desafiarnos un poquito más. Listo. Ahí está. Nos vamos a complicar la existencia con esto. Disponemos de una disolución acuosa de ácido clorhídrico. ¿Qué significa eso? Agua con ácido clorhídrico. En ese caso, el agua es el disolvente y el ácido clorhídrico será el soluto. Ya, está bien. De concentración 2 molar. Calcula el volumen de esta disolución necesario para preparar 500 ml de una disolución 0,5 molar.
Ah, ya cambia el problema, ¿verdad? No es la misma formulita, es un poco diferente. Lo vamos a resolver de dos maneras, lo vamos a abordar de dos maneras. La primera, que podemos decir, bueno, yo voy a dibujar acá un frasquito de una disolución de 2 molar de ácido clorhídrico y voy a sacar una determinada cantidad de acá y voy a preparar una solución de 0,5 molar de 500 ml, también de ácido clorhídrico. Es decir, que una cantidad pequeñita la estoy sacando acá y está con una concentración menor. A todo esto se le denomina dilución, el acto de diluir. Ya sabemos que diluir, si alguien me dice diluye eso, ese jugo está muy dulce. Ah, precisamente ahí está lo que vamos a hacer. Está muy dulce, por lo tanto, tiene mucha azúcar. Entonces la concentración de azúcar es elevada. Mm, el objetivo es reducir la concentración. ¿Cómo? Por el volumen. ¿Sí? Vamos a sacar un pequeño volumen y lo vamos a poner en un volumen más grande que el que hemos sacado. ¿Para qué? Para que se diluya. Esto se puede hacer fácil y difícil. ¿Sí? Primero veremos el camino escabroso, el camino difícil. ¿Por qué? Porque así vamos a apreciar más el camino fácil. En ese caso, yo puedo decir que, primero, esta es una solución concentrada. ¿Cómo sé que está concentrada? Porque tiene mayor concentración. Y esta es una solución diluida. ¿Por qué? Porque tiene menor concentración. Ok. ¿De qué concentración tenemos los datos? Acá. Yo tengo la concentración diluida, que es 0,5 molar. Y tengo el volumen del diluido, que es 500 ml. Yo sé que 500 ml es medio litro. Así es que no nos vamos a hacer de la vista gorda. Lo vamos a convertir directamente. Con esto yo puedo decir, ok, molaridad es el número de moles de soluto entre el volumen. Y si voy a hablar todo en términos del diluido, entonces lo que vamos a hacer es calcular el número de moles del soluto, que es masa por volumen, o perdón, molaridad por volumen. ¿Qué molaridad? La del diluido, es decir, 0,5 mol sobre litro. Y el volumen del diluido. Ah, eso es 0,5 litros. Resultando, 0,5 a la mitad es 0,25 mol. Estos moles provienen del concentrado. O sea que en este caso, el número de moles del concentrado es exactamente igual al número de moles del diluido. Ah, y bueno, yo puedo en función a esto decir, el número de moles de soluto es a la molaridad por el volumen, pero esta vez para el concentrado. Y ya tengo este valor y también conozco su concentración. Por lo tanto, simplemente tendría que despejar el volumen, que es el número de moles del soluto, dividido entre la molaridad. Y eso será 0,25 y dividido entre 0,5. Número de moles, y esto es mol sobre litro. 0,25 sobre 0,5 hace 0,5 litros. A ver. Sí, pero
0.5 al cuadrado, 0.25. Pero ¿por qué estoy poniendo 0.5? Me estoy equivocando, ¿verdad? No es 0.5, porque ahora estamos hablando del concentrado. Y vamos a ponerlo en otro color. 2. 0.25 entre 2 es 0,125. Es decir, 125 mililitros. Listo. Este es el camino difícil. ¿Por qué? Porque el camino fácil es simplemente esto. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. El 1 será diluido y este será concentrado, digamos. Y ustedes pueden ponerle el que quieran, cuál, pero tiene que ser consistente. ¿Qué es lo que me falta? El volumen del concentrado, es decir, no tengo V2 y esto es C1V1 entre C2. C1, 0.5. B1, 500. C2, 0.5. Ah, no, no, no es 0.5. Nuevamente me estoy confundiendo. En este caso es 2. Esto, 500 dividido entre 2, 250 por 0.5, que es igual a un medio. 250 dividido entre 2, 125 ml. ¿Cuál de los dos está más sencillo? En mi opinión, el segundo, porque es más directo, ¿verdad? No tengo que hacer dos cálculos, no necesito incluso cambiar de unidades, porque son consistentes, se simplifica molar con molar y me queda mililitros y ya está. ¿Qué opina? ¿Forma 1 o la forma 2? ¿O está muy difícil todavía? No creo, ¿verdad? Es bastante razonable. La segunda es la más breve, así es que con mucho gusto vamos a hacer eso. Y se parece mucho a la ley de Boyle, pero con la excepción de que no tenemos presión, sino concentración, ¿verdad? Ahora, mm, a ver qué otro ejemplo podemos hacer. Mm, ya sé. Esto. Este es el ejemplo. Listo. Este es el ejemplo. Debemos preparar 500 mililitros de disolución 0,5 molar de ácido nítrico a partir de una disolución de este ácido con una riqueza del 60% y una densidad de 1,36 gramos por centímetro cúbico. Calcular el volumen de esta solución que necesitamos. Ok, ahora sí ya nos han mezclado molaridad, volumen, densidad, concentración. ¿Cómo podrían empezar a resolver este problema? A ver, ¿cómo empezaríamos?
Bueno. Necesitamos reconocer cuál es concentrado y cuál es diluido y ver qué es lo que es más fácil, porque no vamos a hacer siempre el camino más difícil. Si a alguien le gusta y tiene el tiempo perfecto, hágalo, pero vamos a tratar de hacer lo más lógico, correcto y sencillo posible. ¿Sí? Primero, me dice que existe un concentrado que va a formar nuestro diluido. Ya. ¿Cuál es el concentrado? El que tiene 60% de riqueza y 1,36 gramos por centímetro cúbico. Pero quiero conocer el volumen de este que voy a emplear. Mientras que el diluido yo sé que al final va a resultar en 500 ml de 0,5 molar. Entonces, camino fácil. Primero, yo sé que 0,5 molar es, o perdón, 500 mililitros es medio litro. Eso es lo primero. ¿Qué más? Yo puedo calcular de acá la masa. Despejando sería esto. Y tengo todos los datos. Ácido nítrico. El peso molecular del ácido nítrico es 63 gramos sobre mol. Entonces, el peso molecular 63 gramos sobre mol. La molaridad es 0,5 y el volumen es de medio litro. Esta masa, a ver, 63 por punto 5 por punto 5 hace 15,75 gramos de ácido nítrico puro. Esta masa, esta mi querida masa, proviene del concentrado. ¿Por qué? Porque el agua que yo le aumentaría para diluir no tiene nada de ácido nítrico, es solamente agua. Por lo tanto, la única forma en la que yo voy a obtener esto es de acá, de esa cantidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Con estos 15,75 debo calcular todo lo demás. A ver, de acá, 15,75 gramos de ácido nítrico. Ups. Esta cantidad debo convertirla en masa de disolución, porque esto es solamente el soluto. Y yo sé que cada 60 gramos de ácido nítrico, o existen 60 gramos de ácido nítrico por cada 100 gramos de solución de ácido nítrico. Por lo tanto, ya primer, primera aplicación. Y eso me va a dar que, claro, estos 26,25 gramos de la solución de ácido nítrico. Y no conformes con esto, yo sé que la densidad es masa sobre volumen, pero puedo calcular el volumen que es la masa sobre la densidad. Y esta masa, ya sé que es 26,25 gramos y la densidad es 1,36 gramos por centímetro cúbico. Por lo tanto, el volumen es de 19,3 centímetros cúbicos. Y listo. No es tan complicado. En ese caso, nuevamente repasamos y decimos, primero, la masa del soluto del diluido. Luego, vamos a hallar la masa de la disolución del concentrado. Luego recién hallamos el volumen del concentrado.
y no existirá una formulita directa. Mm, el problema es convertir volúmenes. Es más fácil hacer esta secuencia de 3 cálculos y se acabó. ¿Sí? Entonces, la siguiente sesión vamos a ver las demás unidades de concentración químicas y también vamos a aprender más de dilución. ¿Qué pasa cuando mezclo dos, un concentrado con un diluido? ¿Qué voy a obtener? ¿Y qué pasa si es que le aumento más agua? Si lo diluyo más. Y también vamos a ver cuáles son las relaciones entre estas unidades de concentración. Hasta acá, jóvenes, señoritas. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? ¿Está todo razonablemente claro? ¿Oscuro? Cuéntenme, por favor. Razonable, ¿verdad? Entonces, en ese caso, a ver, quiero mostrarles un ejercicio para ver que lo hagan. Mhm. Y este va a ser el primero que hagamos la siguiente sesión. Esto. Se necesita preparar 100 ml de un ácido clorhídrico 5 molar a partir de un ácido comercial de densidad de 1.19 kilogramos por litro, con riqueza del 35% en peso. Calcula el volumen de ácido clorhídrico de ácido comercial impuro necesario. Listo. Eso es lo que quisiera que resuelvan para que vean si es que de verdad está fácil o es un poquito más difícil de lo que parece. ¿Sí? Bueno, jóvenes y señoritas, en vista de que no hay dudas ni consultas, detenemos la sesión acá para vernos, Dios mediante, la siguiente. ¿Sí? Cuídense mucho y que tengan un muy buen resto de jornada. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos.